¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad tenemos una clase en la que les voy a explicar el tema que son sucesiones. Ustedes en su hoja de apoyo tienen el concepto ahí, pero se los voy a leer para que lo entendamos mejor. Dice que una sucesión o progresión, también tiene otro nombre, ¿verdad? Ya sabemos que es progresión. Dice que es un conjunto de números ordenados. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Entonces, cuando nosotros hablamos de sucesión, es algo que lleva a un número y sucede a otro. O sea, dice que es un conjunto de números ordenados. En este caso tenemos un ejemplo. Veamos esta sucesión aquí. La sucesión de esos números. Tenemos el número 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente pueden ir los números, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en esta sucesión hay un intervalo. ¿Qué significa intervalo? Que hay una separación de un número a otro. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en este intervalo tenemos un intervalo de dos números, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama sucesión. Entonces, pero en este caso vamos a estudiar específicamente las progresiones aritméticas, ¿verdad? Dice que una progresión también es una sucesión, pero vamos a definir antes qué es una progresión, antes de irnos al tema central. Entonces dice, una progresión dice que es una serie de términos en las cuales prevalece cierto orden, o sea que tenemos que llevar cierto orden. Si ustedes notan aquí, en esta llevamos un orden de dos números, ¿verdad? De diferencia. 2, 4, 6, 8, después de este seguiría el 10 y así sucesivamente. Entonces, es decir, que una progresión es una sucesión de números ordenados de acuerdo a una ley previamente establecida. Entonces, veamos esos ejemplos. Voy a borrar esto acá. Veamos los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos menos 5, menos 1, tenemos el número 3, tenemos el número 7 y tenemos el número 11. Observemos en esta progresión. Tenemos desde el menos 5 nos trasladamos al menos 1. O sea que ahí, ¿qué número existe, verdad? Un orden. ¿Sí? Y dice que este se obtiene sumándole 4 al número, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí menos 5 más 4, eso nos va a dar menos 1. Si tenemos menos 1 más 4, eso me va a dar 3. Si tenemos 3 más 4, eso me va a dar 7. Entonces, a eso se le llama progresión, ¿verdad? Cuando existe una ley y que nos dé un orden. Pero el tema en este caso, el tema de la clase de hoy va a ser progresión aritmética. Entonces, leamos primero qué es una progresión aritmética para luego explicar y entenderlo bien. Dice, se le llama progresión aritmética a toda serie en la cual cada término después del primero se obtiene sumándole al anterior una cantidad llamada diferencia o razón. Si ustedes recuerdan en el ejemplo anterior, ¿verdad? Le sumamos 4, ¿verdad? A ese término que seguía le teníamos que sumar 4, menos 3 más 4 me daba menos 1, menos 1 más 4 me daba 3 y así iba sumando. Entonces, a eso se le llama progresión aritmética. Y a ese número que existe por medio de esos números se le llama diferencia o razón. Dice que el signo para representar a una progresión aritmética es PA. Entonces ya sabemos nosotros que cuando tenemos esto, PA significa progresión aritmética. Entonces dice cada término se separa con una coma. O sea, si ustedes se dieron cuenta en el ejemplo anterior, ¿verdad? Teníamos menos 4, menos 1 y así, ¿verdad? Porque están separados por medio de comas. Entonces dice que hay ciertos elementos en una progresión aritmética. Tenemos aquí este elemento A sub índice 1 significa primer término. Cuando tenemos A sub n significa término enésimo. ¿A qué nos referimos con eso de término enésimo? Nos referimos al término que queremos llegar, al último término que tiene la progresión. La D se refiere a la diferencia o razón.
Ya sabemos que tiene dos nombres. Y la letra N dice que significa el número de términos. Entonces, como ya sabemos los elementos que tiene una progresión aritmética, también van a haber problemas en donde nos piden buscar el primer término de una progresión aritmética. En otras ocasiones nos van a pedir buscar el término enésimo. También nos van a pedir que encontremos la diferencia o razón, y en algunas ocasiones vamos a tener que buscar el número de términos. Para eso tenemos una fórmula. Si nos damos cuenta, esta fórmula que tenemos acá es para encontrar el término enésimo. La que tenemos acá en este lado es para encontrar el primer término. Ahora, para encontrar la diferencia o la razón, tenemos esta fórmula que está aquí. Y por último, para el número de términos, tenemos esta otra fórmula. Entonces, como les decía, dependiendo de cómo se nos vaya a presentar el problema, así va a ser la fórmula que ocupemos. Entonces, tenemos, ¿verdad?, las fórmulas ahí. Entonces, vamos a empezar a trabajar con una de ellas. Entonces, las voy a retirar de aquí. Voy a borrar esto. Y vamos a empezar a trabajar en esta fórmula. Vamos a empezar a trabajar. Dice cuando buscamos, esto es, perdonen, cuando buscamos un término enésimo. Pero ya sabemos que cuando buscamos un término enésimo vamos a utilizar esta fórmula. Y observemos bien la fórmula. Dice, ya sabemos nosotros que A subíndice n significa término enésimo. Y dice que va a ser igual a tener, en este caso, perdonen, ¿sí? Aquí pongo un signo más, ahí está. Vamos a sumar, ¿sí?, el primer término con la cantidad de términos menos 1 por la diferencia. Entonces, vamos a aplicarlo en un ejemplo. Entonces, dice, el ejemplo nos dice esto. ¿Cuál es el doceavo? Este número significa doceavo, ¿sí? El doceavo término de la progresión aritmética. Ya sabemos que eso significa progresión aritmética. Menos 5, menos 2, 1, y ahí sigue, ¿verdad? Sigue esa. Entonces, ¿por qué ponemos los puntos suspensivos? Porque tenemos que llegar al término número 12. Este es el número 1, 2, 3, pero tenemos que averiguar cuál es el 12. Para ello vamos a utilizar esta fórmula y la voy a volver a escribir aquí. Y sería término enésimo, que sería igual a primer término. Sí, primer término más, pero yo no lo voy a escribir, voy a sustituir los datos que están aquí por los datos de aquí. En este caso, el primer término, si podemos observar acá, es menos 5. Entonces escribo menos 5, ¿sí? Más, estoy siguiendo la fórmula, ¿verdad? Más, abro paréntesis y voy a escribir la cantidad de términos. ¿Cuánto es la cantidad de términos? En este caso es 12. ¿Sí? 12 términos, menos 1, cierro paréntesis, por la diferencia. ¿Cómo vamos a saber la diferencia? Observemos los números y notemos qué diferencia hay entre ellos. Entonces, miremos aquí, dice menos 5, menos 2, o sea que va para abajo, ¿verdad? Entonces, tendría que ser así, menos 5 más 3. Menos 5 más 3, eso me da menos 2, ¿verdad? Si tenemos menos 2 más 3, eso me da 1. Entonces, la diferencia es el número 3. Ese número lo vamos a multiplicar, por eso hay un punto aquí, eso significa multiplicación. Ahora voy a trabajar lo que corresponde. Y digo, en este caso, término enésimo es igual a menos 5 más 12 menos 1, 11 por 3. Entonces, si nos damos cuenta acá tenemos una suma y una multiplicación.
Si sabemos el orden de las operaciones, sabemos que la multiplicación va primero. Y decimos término enésimo es igual a menos 5, y digo más por más 11 por 3, 33. Y tengo esta cantidad ahí. Ahora digo término enésimo es igual a menos 5 y más 33. Sabemos que los signos contrarios se restan. Entonces a 33 le quitamos 5, nos queda 28. Pero como el número más grande es positivo, va a quedar 28. Puede quedar como más 28 o 28 y no hay ningún problema. Entonces aquí es cuando buscamos el término enésimo. Entonces el término enésimo, o sea el 12º término enésimo va a ser el número 28. Ahora nos pasamos a otro. Ahora es cuando buscamos, vamos a ver, cuando buscamos el primer término. Entonces, cuando buscamos el primer término, vamos a utilizar esta fórmula, la formulita esta. Y dice, primer término es igual a término enésimo menos, en este caso es menos el número de términos menos 1 por la diferencia. Tenemos otro ejemplo para eso. Vamos a desarrollar el ejemplo y dice, el 32º término, ¿sí?, de una progresión aritmética es menos 18. Y la diferencia es menos 3. Dice hallar el primer término. Tenemos que hallar el primer término. Entonces vamos a utilizar la fórmula que está ahí y vamos a hallar el primer término. Entonces tenemos ahí, sustituamos los datos que tenemos ahí. Dice, primer término es igual a término enésimo. ¿Cuál sería el término enésimo? O sea, el último sería 32 menos, abro paréntesis, ¿cuál sería la cantidad de términos en este caso? Permítanme, aquí sería 18. Muy bien, menos 18. Porque es el término enésimo, ¿verdad? 18. La cantidad de términos es 32. 32 menos 1. Vamos a multiplicarlo por la diferencia que es menos 3. Lo voy a poner en paréntesis para no confundirnos. Entonces, ahora voy a trabajar lo que está dentro de paréntesis y digo, primer término es igual a menos 18 menos, y voy, en este caso, a restar 32 menos 1, perdón, me da 31 por menos 3. Tenemos una resta y una multiplicación. Ustedes saben que por el orden de las operaciones voy a realizar la multiplicación y digo, voy a copiar esto, menos por menos, más 31 por 3 me da 93, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos en este caso un número negativo y un número positivo, y como la regla me dice que signos contrarios se restan, lo vamos a restar. Entonces, a 93 le quito 18, ¿cuánto me quedará? Me va a quedar 75. Entonces la respuesta es 75. Entonces, el primer término ya sabemos que es el número 75. Entonces, eso es cuando buscamos el primer término. Ahora nos vamos a pasar a la otra, ¿verdad? Cuando buscamos la diferencia. Vámonos aquí. Cuando buscamos la diferencia. Y cuando buscamos la diferencia tenemos una fórmula también, ¿sí? Y es esta. Y dice término enésimo menos primer término dividido número de términos menos 1. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Tenemos nuestro ejemplo y dice, para este, dice hallar la razón o diferencia, ¿verdad? Así se llama eso, razón o diferencia de la progresión aritmética cuyo primer término es 4 y el término número 15, ¿verdad? Es 46. O sea que el primer término es 4 y el 15, que es a donde llega la sucesión,
es 46. Entonces vamos a utilizar la fórmula, ¿verdad? Y tenemos esta diferencia. Término enésimo, que en este caso, ¿cuánto es el término enésimo? 46. Es el último, ¿verdad? Menos el primer término, que es 4. Dividido el número de términos. ¿Cuánto es el número de términos? 15. Entonces va a ser 15 menos 1. Entonces vamos a trabajar ahí y tenemos 46 menos 4, perdón, me da 42. Y 15 menos 1 me da 14. Entonces ahora yo voy a dividir 42 dividido 14. ¿Cuánto me dará 42 dividido 14? 42 dividido 14 me da 3. Entonces el resultado, la diferencia es 3. Si queremos lo podemos comprobar, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la diferencia entre los números es 3. Entonces sería 4 más 3, 7. Y después de 7, 10, 13, 16, 19, 22 y así hasta llegar al número 46. Esto es cuando estamos buscando la diferencia. Ahora, por último, es cuando estamos buscando el número de términos. Cuando buscamos el número de términos. Buscamos el número de términos. Entonces ahí está. Cuando buscamos el número de términos vamos a utilizar esta otra fórmula que tenemos acá y dice que vamos a hacer esto. Término enésimo menos primer término más diferencia dividido diferencia. Esa es la fórmula. Entonces ahora vamos a trabajarlo, ¿verdad? Con el ejemplo. El ejemplo dice cuántos términos tiene la progresión aritmética 1, 5, 9 hasta llegar a 97. Ese es el último término. Entonces vamos a utilizar la fórmula que está ahí. Entonces ya sabemos, esta es la fórmula. Dice número de términos es igual a, en este caso sería término enésimo, o sea el último término, 97, menos primer término es 1, más la diferencia. Miremos qué diferencia hay aquí. De 1 a 5, ¿cuántos números hay de diferencia? Hay 4. De 5 a 9 hay 4. Entonces ya sabemos que la diferencia es 4. Todo eso va a ser dividido dentro de 4. Entonces vamos a operar ahí. Digo, n es igual a 97 menos 1 me da 96. Y 96 más 4, ¿cuánto me dará? 100. Entonces tengo 100. 100 dividido 4. Entonces ya sabemos que n es igual a 100 dividido 4, eso me da 25. Entonces, fueron las 4 fórmulas que utilizamos para buscar, ¿verdad?, las 4 opciones que tenemos en una progresión aritmética.